Mi nombre es Andrea y les voy a explicar el problema E del contest de diciembre en el nivel C1. El problema se llama los bocadines de Teo y lo primero que vamos a hacer es entender el problema, ¿no? Para lo cual lo voy a leer. La descripción dice: a Teo le encantan los bocadines que ponen en las piñatas que se rompen en las posadas. Le gustan tanto que solo recoge bocadines sin agarrar otro dulce de la piñata. Teo desde niña ha perfeccionado su técnica para maximizar su chocolate bocadín. Su técnica consiste en poner sus manos alrededor de un intervalo y agarrar todo lo que pueda. Esta técnica tiene un problema, que a veces termina recogiendo dulces que no le gustan. ¿Te gustaría ayudarle a Teo a maximizar la cantidad de chocolates bocadín que puede recoger sin agarrar otros dulces? Como entrada, nos van a dar una N, que representa el número de dulces totales en la piñata, seguido de N líneas con dos números, un PDI y un DI, donde PDI indica la posición entera del diésimo dulce y DI el tipo de dulce. Los bocadines están indicados por el número 0 y como salida tenemos que imprimir la cantidad máxima de bocadines que Teo va a recoger. Okay, entonces lo de aquí, de la descripción, podemos sacar que no va a agarrar otros dulces que no le gustan y que queremos maximizar los bocadines que quiere Teo, ¿no? Que puede recoger Teo. Entonces, el primer caso, nos dan primero la N y después N líneas, ¿no? Donde va a describir la posición y el tipo de dulce que hay. Lo podemos representar en una línea recta, como la descripción nos lo decía, que es como que hay un intervalo de dulces, entonces lo podemos representar así, el caso 1, ¿no? Donde aquí arriba tengo la descripción del caso 1, ¿no? Que nos dice que en la posición 1 va a haber un bocadín que está representado por el número 0. Que en la posición 2, que es la tercera línea, nos va a venir otro dulce que no es un bocadín, ¿no? Yo lo represento aquí con una paletita. Aquí está la paleta. Y en la cuarta línea nos dice que en la posición 3 hay un bocadín, porque hay un 0. Y en la posición 4 también hay un bocadín. Entonces se vería así. El segundo caso que nos dan nos dice que hay 7 dulces en total, donde en la posición 1 va a haber un bocadín, aquí está, y de nuevo nos dicen que en la posición 1 hay otro bocadín. Entonces es un segundo bocadín en la posición 1. Nos dicen que en la posición 2 va a haber un dulce distinto a un bocadín, es la paletita, y en la posición 3 hay un bocadín, que es este. En la posición 4 hay un dulce distinto a un bocadín. Y de nuevo nos dicen que en la posición 1 hay otro bocadín. Entonces llevamos 3 bocadines hasta el momento. Y después, la última línea, el último dulce también cayó en la posición 1, pero es otro dulce que no es un bocadín. Entonces, hasta el momento podemos ver que ese otro dulce que no es un bocadín lo podemos generalizar como así otro dulce, no importándonos el número que nos den, ¿no? A ver, nos faltó checar lo que es algo muy importante, que son los límites, ¿no? Recordar, checarlos antes de proponer una solución. La mayoría de las veces es buena. Bueno, nos están diciendo que n va a ser menor o igual a 100.000, que PDI, que es la posición, va a ir desde menos 10 millones a 10 millones positivo, y DI, que son el tipo de dulces, va a ir hasta 1000. Entonces es aquí lo que les decía. Y el 30% de los casos nos dice que nos va a marcar una N que puede llegar a valer hasta 100, y que todos los casos
que todos los PDI van a ser distintos y van a tener un valor de 0 a 10.000, ¿no? Ahorita vamos a proponer una solución para tanto este tipo de casos, el primero que nos presentan, y que también puede absorber el 30% de los demás casos. Entonces, como decimos que el DI, que es esta segunda columna que nos están dando, va a valer de 0 a 1000, nosotros simplemente podremos generalizar diciendo que, a ver, si es un bocadín, es decir, es un 0, pues sí me interesa, y si es otro número distinto de 0, pues simplemente coloco que, no sé, podríamos poner que es un -1, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y finalmente, yo propongo un caso extra en donde tenemos que en la posición -3, que es válida, esta entrada es válida, ya que hay que recordar los límites, las posiciones nos la van a dar tanto negativas como positivas, ¿no? Entonces, en la posición -3 van a haber 2 bocadines, una paleta o cualquier otro dulce. En la posición -1 va a haber una paleta, en la posición 0 va a haber un bocadín, en la posición 2 va a haber una paleta, en la posición 3 2 bocadines, en la posición 4 una paleta, ¿no? Y como vemos aquí hay ciertos puntos donde no hay nada, ¿no? No hay dulces, no cayeron dulces ahí. Ahora, para solucionar este problema vamos a utilizar una estructura de datos que es map. Es el map. El map, recordemos que está compuesto por elementos y a su vez se componen por dos enteros o dos tipos de datos, ¿no? Estos pueden ser diferentes o iguales. Entonces, el primer elemento va a ser llamada key y el segundo elemento va a ser llamado value, ¿no? Recordemos que lo podemos declarar de esta forma en C++. Y algo muy importante que nos va a servir mucho para la solución de este problema es que cada elemento dentro de, ¿cómo decirlo? Cada par dentro del map se ordena en función de la key y lo hace de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Ok, y ahora vamos aquí en esta tablita, estoy representando las modificaciones dentro de un map, ¿no? Por lo que tenemos lo siguiente, este es para el caso 2 que nos dan en el problema, en la descripción del problema. Entonces, vamos a leer la entrada, al mismo tiempo vamos a ir modificando el map o irlo creando, ¿no? Entonces, como primera descripción de un dulce tenemos que vamos a insertar lo siguiente. Un 1 indicando la posición del elemento, ¿no? Entonces, nuestro key, lo voy a escribir. Nuestro key va a estar siendo, según el problema, la posición, ¿no? O el PDI. El PDI que nos da. Y el value, o el segundo elemento, dentro de cada par, es la cantidad de dulces que hay en PDI, siempre y cuando sea un bocadín. Entonces, aquí voy a ver la cantidad de dulces. La cantidad de bocadines, perdón. De bocadín. Lo voy a dejar así nada más. Y, ok. Ahora, entonces, por lo que esta primera línea va
va a ser insertada de esta forma, ¿no? 1 representando la posición 1 y este primer 1 diciendo que estamos teniendo un bocadín en la posición 1. Después, como en la siguiente línea viene otro 0 que también cayó en la posición 1, entonces este 1 pasa a convertirse en un 2, indicando que ya hay dos bocadines en la posición 1. Después, insertamos en la posición 2 diciendo que existe un dulce pero que no es un bocadín, ¿no? Entonces eso lo vamos a representar con un -1, ¿ok? Entonces tenemos que estamos insertando algo que no me interesa qué tipo de dulce sea, simplemente sé que no es un bocadín y lo inserto en la posición 2. Ahora vamos a leer la siguiente línea que me dice que es 3, 0, lo que significa que en la posición 3 hay un bocadín. ¿Okay? Entonces tenemos que en la posición 3 existe un bocadín. Después tenemos 4, 1 que indica que en la posición 4 tenemos un dulce distinto a un bocadín, por lo cual lo indicamos con el -1. Indicando, ese -1 nos está indicando que esa posición no es válida para nosotros. Y más adelante lo vamos a ver ya en el paso final, ¿no? Ahora, tenemos que de nuevo en la posición 1 nos está llegando otro bocadín, por lo cual ese 2 que teníamos antes, desde aquí que se modificó, pasa a ser un 3. Y la última línea nos dice que en la posición 1 llega un dulce de tipo 2, lo cual, bueno, pues lo representamos con un -1. Es decir, esto nos está anulando la posibilidad de tomar esa posición, ¿no? Entonces lo ponemos con un -1, anulando ya esta posición, porque ya no me interesa. ¿Ok? A lo cual la respuesta termina siendo 1. ¿Qué pasa? Que vamos a poder tomar, este 1 indica que vamos a poder tomar este único bocadín, que está en la posición 3. ¿Okay? Recordamos que no podemos tomar este porque aquí ya hay un dulce que no le gusta a Teo. Sigamos. Ok, entonces en el caso extra que yo propuse, el map se terminaría viendo de esta forma, ¿no? Donde solamente, si se dan cuenta, guardamos en las posiciones que nos interesan, ¿no? Guardamos más bien los keys con los valores de las posiciones que realmente nos están dando alguna información, ¿no? Esta nos da la información, por ejemplo, este -3 nos está dando la información de que esta posición ya no me interesa porque hay un dulce que no le gusta a Teo. La posición -1 pasa lo mismo, va a quedar en -1. La posición 0 nos indica que hay un bocadín. En la posición 2 nos indica que no nos interesa tomarla. En la posición 3 nos indica que hay dos bocadines y en la posición 4 nos indica que no nos interesa. ¿Por qué consideramos estas posiciones que no le interesan a Teo y a fuerzas las tenemos que marcar con un -1, a lo cual nos lleva a insertarlo en el mapa? Porque si no marcamos estas casillas así, nosotros podríamos estar haciendo en el siguiente paso algo incorrecto, ¿no? Digamos que yo esta casilla, bueno, como es una paleta y no le interesa a Teo, yo no la guardo ni nada, simplemente podría eliminarla del mapa, pero entonces, y lo cual pasaría lo mismo con esta, ¿no? Entonces yo podría decir que puedo tomar de 3 a 0, ¿no? Saltándome este dato que nos están dando en la posición 2, que hay algo que a Teo no le gusta, ¿no? Es por eso que las debemos de considerar.
La respuesta de este caso extra, entonces podríamos estar diciendo que es 2, ¿no? Lo máximo de bocadines que puede tomar Teo, dada esta representación y estos datos, es 2. Ahora sí, para encontrar el máximo, una vez que ya tenemos el mapa formado, según lo que fuimos haciendo y actualizándolo, es hacerlo de manera lineal, ¿no? Con un solo paso al map podemos obtener el máximo número de bocadines que Teo puede agarrar. El código es el siguiente, el código se muestra acá, y bueno, tenemos un contador. Este contador va a ir acumulando bocadines hasta que se encuentre con una paleta, que sería el -1, y lo va a asignar a máximo de bocadines, que es nuestra respuesta final, si es que vale la pena, ¿no? Si es que es un máximo que supera a otros acumulados que ha hecho contador antes. Entonces, vamos a verlo cómo funciona, ¿no? Ok. Nuestro contador inicia en 0, el máximo de bocadines, que al final va a ser nuestra respuesta, comienza en -1, y tenemos que va a ir pasando por cada uno de los pairs que tiene el mapa, ¿no? Con este for. Tenemos que, pregunta, si en mi pair el segundo elemento, es decir, estos que están aquí, es mayor a 0, estamos acá, recordemos que estamos acá, voy a eliminar lo otro. Entonces, este second es mayor a 0, no, es un -1, entonces entra en este else, diciendo que el máximo de bocadines es igual al máximo entre contador, que es 0, recordemos que no ha contado nada, y máximo de bocadines, que es -1. Entonces aquí máximo de bocadines, la respuesta final con la que se va a quedar, pues es con un 0, ¿no? Aquí 0. Y nuestro contador regresa a 0. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido, pero más adelante va a ser importante. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos que pasar al segundo elemento, al segundo pair del mapa. Pregunta de nuevo, ¿sabes qué? Second es mayor a 0. No. Bueno, pues entonces va a pasar lo mismo, aunque máximo de bocadines, ya ahora lo va a estar comparando con el valor de 0, ¿no? Aquí está, 0. Entre 0 y 0, pues 0 se queda igual, se queda aquí igual un 0, y el contador regresa a 0. Bueno, ya tenía el 0. Ahora, pasa al tercer elemento, al tercer pair, preguntando por el segundo elemento, que es este 1, preguntando si es mayor a 0. En este caso sí es mayor a 0, y ahora sí contador va a acumular, va a autoincrementarse con 1, ¿no? Que es el valor del second. Entonces ahora contador vale 1. Pasa al siguiente elemento, al siguiente pair, perdón, y ahora dice, ¿sabes qué? Soy un -1. Entonces ya no entra en el if, entra en el else, y dice, máximo de bocadines va a ser el máximo valor entre contador, que tiene un valor de 1, tiene un valor de 1, y máximo de bocadines. Recordemos que máximo de bocadines era 0, entonces entre 1 y 0, bueno, pues se queda con 1. Y contador, importante, se inicializa en 0 de nuevo. ¿Okay? Eso es lo que les decía, que esta paletita, estas paletas, o ese otro dulce que no sea un bocadín, nos van a marcar como que
¿sabes qué? Hasta aquí puedes agarrar bocadines, ¿no? Ya, si te pasas después de mí, bueno, pues entonces ya me incluyes y pues no es algo correcto según el problema. ¿Ok? Entonces, contador lo inicializamos en 0 otra vez y va a pasar al otro pair. Tenemos entonces que pregunta por su second y el second es 2, por lo tanto si es mayor a 0, entonces contador va a pasar a valer 2. Entonces aquí contador vale 2 y vamos a pasar al otro elemento y va a preguntar por el second, que es menos 1. Menos 1, entonces ya entra en el else y me dice, ¿sabes qué? Máximo de bocadines se va a quedar entre el máximo, entre contador, que recordemos que vale 2, y máximo de bocadines que valía 1, ¿no? Entonces voy a borrar los dos, voy a poner aquí 2 y 1, por lo que máximo de bocadines se va a quedar con un 2, ¿no? Pongo el 2, ahorita borro el 1. Y contador regresa a 0, ¿ok? Como ya llegó al final, esta cosa se va a salir, el for ya termina y finalmente vamos a tener que el máximo de bocadines lo vamos a asignar al máximo entre contador y máximo de bocadines. Contador vale, se quedó valiendo 2 y máximo de bocadines también 2, ¿no? Por lo tanto va a ser un 2, el 2 que ya tenía. Ok. Ok, ¿por qué es importante hacer esta asignación al final? Porque nosotros podríamos tener el siguiente caso, ¿no? Voy a cambiar esto. Supongamos que no tengo un menos 1, ¿no? Que tengo un 1 positivo, ¿no? Supongamos que tengo un 1. Vamos a retroceder un paso atrás en todo esto. Vamos a decir que máximo de bocadines se quedó valiendo 2 por el penúltimo elemento. Y al preguntar ya por el último elemento, vamos a decir, ¿mi second es mayor a 0? Sí. Entonces, contador vale 2 más el valor del second, que es 1. Entonces va a terminar valiendo contador 3. Entonces, contador y ya, sale. O sea, ya es el último elemento. Ya no entra aquí en este else. Y tenemos que contador vale 3 y que máximo de bocadines vale 2. ¿Ok? Entonces, ya al estar haciendo esta pregunta otra vez aquí, de entre el máximo, entre contador y máximo de bocadines, recordemos que contador se quedó valiendo 3 y máximo de bocadines vale 2, ¿no? Entonces ahora sí vamos a poder actualizar el máximo de bocadines, que es nuestra respuesta, en 3, ¿no? Que es la respuesta correcta, ¿no? Y pues ya esto imprimiría un 3 en lugar de un 2. Lo que estaría, por ejemplo, aquí un bocadín, ¿no? Entonces puede agarrar 3 y 4. Y el máximo que puede agarrar son 3 bocadines. ¿Okay? Bueno, por último quiero hacer énfasis en este código que puse, en estos pequeños trozos de código que puse acá. Entonces, recordemos que para insertar en el mapa se puede hacer de la siguiente forma, donde P y D van a ser los valores que vamos a estar leyendo por cada línea, siempre y cuando no exista, ¿ok? Mucho ojo ahí. Una vez que exista y que P ya exista, entonces solamente hay que incrementarlo, ¿no? En 1, si es que estamos leyendo un 0. Y para cuando la posición ya está en el mapa, pero lo que estamos leyendo, por ejemplo aquí, ¿no? Ya existía en el mapa el 1, aquí ya lo vemos en el mapa, pero lo que estamos leyendo es un 2,
bueno, pues entonces nada más se le tiene que asignar este -1, ¿no? Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que le hayan podido entender mejor a la solución de este problema. Y pues sería todo.